Yeah, so then we go back to the Lamrim, right? So point where we are is death and impermanence. Yeah. Volviendo al Lamrim, estamos en el tema de la muerte y la impermanencia. Yeah, so the purpose of meditating on death and impermanence is to give up the interest in this life, as we say, right? El propósito de meditar en la muerte y la impermanencia es generar interés en esta vida. Or sometimes you say to give up this life. So, claro, sí, Sorry? perdón. Huh? I just translate exactly the opposite that what you say. So what do you do? I say the purpose is to generate interest in this life, which is Impress. yeah, purification needed. Anyway, so es exactamente lo contrario de lo que he dicho. El propósito de meditar en la muerte y la impermanencia es trascender o abandonar el apego que sentimos por esta vida inmediata. Yeah. So give up this life doesn't mean to go and live on the street, right? Abandonar esta vida, esa expresión, no significa dejarlo todo y irte a vivir a la calle. Yeah. So the give up this life is a mental attitude. Es lo de abandonar esta vida es una actitud mental. So you can be very wealthy and have a lot of money and use that to benefit others, but still not being attached to it. Right? Es decir, todavía puedes ser una persona muy rica, con mucho dinero y muchas posesiones, y usarlas para ayudar a los demás, pero no sentir apego por esas posesiones. So yeah, we try to detach, so to say. Tratamos de desapegarnos. Yeah. And generate more interest in future lifetimes. Y generar más interés en vidas futuras. Because this life is maximum 80 years or something like that, and future lifetimes are much more in number, right? A much longer period of time. Porque esta vida es que 80 años más o menos, las vidas futuras son mucho más numerosas y muchas de ellas muchísimo más largas. Yeah. Isn't it? Yeah. ¿No? ¿No es así? I mean, 80 years, it depends how much is left, right? Claro, 80 años mucho depende de lo que te quede. So then, just be realistic. What's more beneficial, just to invest in a very short thing or invest in a longer, stable future? Right? Entonces, siendo realistas, ¿qué es más beneficioso, ¿no? Que invertir en algo que es muy breve o en algo que va a durar mucho más tiempo. Yeah, so that's coming. Eso está ocurriendo, eso viene, eso se aproxima. So where are we reborn? Next life, right? ¿Dónde vamos a renacer en la siguiente vida? Rebirth is very interesting. I was in London, we were walking. We go for walks in the weekends when we finish a weekend event, right? So with a team, I'm always being the hermit type. I always stay in my room and I thought for them it's nice, so we have a social event, we go to the river, have something to drink and come back. And we always meet people, very interesting. Because now our SPC, Wangya, he's a monk, and our tech assistant, Kunchok, he's a monk. And sometimes not a nun comes along. So that is quite something in the middle of the city to see, and we meet people, So then once we met a few young guys, like 13, 14-year-olds, they're playing, looking at us, asking, and then they say, how does this, I don't know anything about gaming, but you probably, I don't know if you know about gaming, but in gaming, there's a kind of, when the character dies and is revived, in English, they say respawn. There's probably a term like that in Spanish as well. So these kids was asking me, how does the Dalai Lama get respawn? And I thought, what does this mean? So I asked the team, I said, yeah, there's a term within the games, right? So these youngsters, they look at us and say, oh man, so let's ask the question. Bueno, pues una historia. En el centro de Londres, donde Isla es el maestro residente, cada vez que tienen un curso de fin de semana, cuando acaban todo saliendo del curso, salen a pasear. El equipo se sale a dar un paseo, a tomar algo, y luego vuelven al centro, ¿no? En Londres. Él es más dice que yo soy más del tipo ermitaño, ¿no? Yo me la pasaría en mi habitación, pero bueno, al equipo le gusta pues socializar un poco y salir del centro y demás. Entonces, bien, pues salimos a dar un paseo. Y en el centro, ahora mismo, el coordinador del programa educativo es un monje,
el coordinador de la parte técnica y demás también es un monje, en ocasiones hay una monja que les acompaña, entonces al final son un grupito así bastante llamativo caminando por Londres, ¿no? Y la gente a veces pues se para a hablar con ellos o les hace preguntas y tal. Y el otro día, caminando por ahí, había unos chavales adolescentes de 14 o 15 años que le hicieron una pregunta que le llamó mucho la atención, y es que quien sea aficionado o aficionada a los videojuegos lo sabrá, yo no tengo ni idea. El término, hay una palabra, algo así como que te dan vidas, quiero decir, cuando en el videojuego, cuando te matan, pero te dan vidas para seguir jugando, ¿no? Pues eso es, ¿eh? Bueno, bonus track, no sé. Anyway, There's a term, right? entonces, bueno, hay un término en inglés que expresa esto, ¿no? Also, I didn't know the term before. Claro, But Geshe tampoco conocía ese término, esa palabra, ¿no? Entonces, este adolescente, viéndolos así a los monjes, les preguntó, ¿cómo consigue vidas el Dalai Lama? ¿No? Por decirlo así. Y claro, Geshe le tuvo que preguntar, bueno, ¿a qué te refieres, ¿no? Con ese verbo, porque le sorprendió mucho la pregunta y porque de todas formas no conocía esta palabra que sí que utilizan los gamers, ¿no? Sí, en inglés existe. Yeah, so okay, so then, yeah, that's so with that and impermanence, the purpose of meditating on it, right, is one aspect is to motivate ourselves, as we saw. You see, we have this incredible fortune situation of the pressure human rebirth, and we're walking towards that, right? So that means we don't have much time left, you know? So we better get some imprints in the mind before it's too late, right? So that's kind of why we meditate on that in the permanence, right? Yeah. De nuevo, el propósito por el que meditamos en la muerte y la transitoriedad o impermanencia es porque, habiendo reconocido la fortuna enorme y lo extraordinario que supone disponer de estas condiciones tan favorables con esta vida que tenemos ahora, hace falta reconocer que esto no va a durar y en cualquier caso puede acabar en cualquier momento. Entonces, es justo ahora cuando tenemos la oportunidad única de aprovechar al máximo el tiempo que nos quede y las condiciones tan favorables que tenemos para crear cuantas más improntas, es decir, para crear el mayor potencial positivo en nuestra mente que nos garantice el seguir teniendo condiciones favorables en el futuro, ¿no? Por eso meditamos en la muerte y en la impermanencia, para conseguir ese estímulo, esa motivación. Yeah, so because we know we are going to die, that's a reality. Right? And when it happens, is very uncertain, can happen any moment. Right? And at the time of death, as we saw this morning, the only thing that is of benefit is not our body, is not the people around us, is our mind, right? So that's kind of, that moves our understanding is, I have to train my mind before it's too late. Porque reconociendo que la muerte es algo, es definitivo, pero que puede ocurrir en cualquier momento, el momento en el que vamos a morir es impredecible, y además habiendo analizado que en el momento en el que estamos muriendo, lo único que realmente te ayuda es tener una mente bien desarrollada, bien trabajada, ¿no? Ni tu cuerpo, ni las posesiones, ni tu casa, nadie te puede ayudar más que el estado mental que tengas en ese momento. Con estos tres elementos, lo siguiente es generar esa motivación para decir, bueno, pues lo que tengo que hacer ahora, que todavía tengo tiempo, es tratar de trabajar con mi mente, transformarla de la mejor manera posible para estar preparado para ese momento. So then we come to a point that we go to the next life, yeah, in the Lamrim, that point that, okay, what's happening next? Luego llegamos al punto en el Lamrim en el que se habla de qué es lo siguiente, ¿no? La siguiente vida. And we want to have similar or better conditions in the next life than this life, right? Y queremos tener condiciones similares o mejores en la vida futura de las que tenemos en esta vida. So how do we create the cause for that? ¿Cómo creamos las causas para eso? Because we just saw that the future depends on the present. Porque hemos visto que el futuro depende del presente. Whatever habituation pattern we have now will propel an habituation pattern in the future. Cualquier patrón, cualquier elemento de familiarización que estemos desarrollando ahora es
lo que nos va a impulsar en el futuro, es esa tendencia se va a mantener en nuestra consciencia en el futuro. So what do you think? If you go into war zones and kill other people, or you go into gang violence and kill other people, and you do that for a few years, what will that produce in the future? ¿Qué crees que producirá en el futuro? Por ejemplo, si vas o si vives en una zona de guerra y la pasas, en fin, luchando o matando gente, o si estás en una banda y pasas años también asesinando, teniendo estas conductas durante años, ¿qué crees que pasará en el futuro? So what kind of habituation pattern will that produce, right? ¿Qué clase de patrón, con qué te estás familiarizando a través de esas conductas? In a similar way, if you do a lot of charity and you do a lot of work for society and try to be a kind and nice person, if you do that for a few years, what will produce that? Y de igual o de modo contrario, si digamos que haces un montón de cosas positivas para la sociedad, cosas solidarias, etcétera, durante años, ¿cuál crees que será el resultado futuro? Does that make sense? ¿Tiene sentido este planteamiento? So that's, I mean, we call it karma, but it's just a habituation in the mind, right? That's what it is. A ver, le llamamos karma, pero en realidad es a lo que nos familiarizamos en la mente, ¿no? Con lo que estamos habituados. So that's, you know, when you die, you can go to various states of existence within samsara. Cuando mueres, puedes ir a varios planos de existencia dentro del samsara. So there's various possibilities Hay varias posibilidades. according to the habituation patterns, according to habituation patterns of previous lives, right? De acuerdo a tus patrones, a las cosas con las que te hayas familiarizado en esta vida y también a los patrones que hayas generado en vidas anteriores. So let's have a look. If you believe or you think there was a life before this life, if you think like that, you know. Entonces, por ejemplo, imagina que crees que ha habido una vida anterior a esta And a lifetime before that, maybe. y tal vez una vida anterior a esta también. If there's a lifetime before that, then there's no reason why not. There should be a lifetime before that one, right? Si ha habido una vida anterior, no hay ninguna razón que impida que haya una vida anterior a esa. Or not. O no. You know, so that means there are, that we say there's no beginning. Es decir, al final acabamos diciendo es que no hay un origen, no hay principio. So now we go to a more challenging point. Y ahora vamos a un punto que puede ser un desafío mayor. You ready? ¿Estáis listas? Do you think it's possible to be born in lower states of existence like the animal realm, for example? ¿Crees que es posible renacer en un reino inferior de existencia como el reino de los animales? Yes, yeah. Some people say yes, but some people say, how is that possible? Hay gente que dice que sí, pero hay gente que dirá, ¿cómo va a ser posible eso? And to enhance our conviction, then it's important to think about it, right? Y para reforzar nuestra convicción es importante que pensemos sobre ello. Because if you think you always been human, that doesn't make sense. It's not very logical. Porque si piensas que siempre has sido un ser humano, esto no es lógico. Because you just go back 40,000 years in time, if you always think you're born human on this planet, and they go, yes, 40,000 years, but that's a long time. But actually, it's nothing compared to beginning this time, right? Pero si tú crees que siempre has sido un ser humano en este planeta, en todas tus vidas anteriores, remóntate a 40.000 años. Puedes pensar, wow, 40.000 años es una burrada. Pero en realidad es muy poco tiempo si contemplamos la perspectiva, ¿no? El tiempo geológico de todo el planeta. So 40,000 years ago, the humans didn't look like us, right? Or more ape-like beings, right? Hace 40.000 años los seres humanos no tenían nuestro aspecto, tenían un aspecto mucho más simiesco. So if that's possible, if we can be half ape, half human, then maybe it's also possible to be more ape-like, right? In a previous existence. Entonces, si es posible haber nacido con ese aspecto entre simio y ser humano, por el mismo razonamiento sería posible haber nacido como un simio, un homínido. So if it's possible to be ape-like, then maybe it's possible to be dog-like or cat-like or, you know, any wild creature, right? Y si es posible haber nacido como un simio, también es posible haber nacido como un cánido, bueno, como un perro, como un gato, como, en fin, otro animal.
And then see, the ape-like humans, so to say, they were not very, very peaceful sometimes, right? Y estos simios o homínidos podemos considerar que no eran gente muy pacífica siempre. So that means that if we're born in those states in the past, we have those habituation patterns in our continuing consciousness, right? Significa que si hemos nacido en esos estados en el pasado, tenemos esos patrones de conducta o en fin, patrones mentales que hemos mantenido hasta ahora. So temporary, just humans, because the humans exist in a particular way as we look like, and we think, oh, it's not possible to be born like this or that. That's just this grasping to this very narrow kind of life, right? Si ahora mismo solo nos fijamos en que somos humanos y pensamos, es imposible ser como este bicho o este animal, es porque nos aferramos a una perspectiva muy, muy, muy limitada de nuestra perspectiva humana actual. So then we think, oh, those creatures, they look so strange. It's never possible to be born like that, right? Porque pensamos, estas criaturas tan raras, o sea, es imposible renacer como eso. But if there's aliens from other planets visiting the Earth, they say, "Oh, those Earthlings, they look crazy with their eyes inside, and this very crazy, strange people." Pero imaginar que extraterrestres descendieran a la Tierra, ¿no? Y dirían, ¡guau, qué peña más rara! Con los ojos ahí dentro, en la cara, y este aspecto también se sorprenderían mucho de nuestro aspecto. It's true, right? The way they look at us, the way we look at that, we think, oh, they're strange, and they look at us, they think, oh, they're strange, right? Es pensarlo, ¿no? De la forma en la que nos miraría un extraterrestre y la forma en la que le miraríamos a él, ¿no? Sería, claro, ambos pensaríamos, wow, qué bicho más raro. Or when we discover new species, and then initially, oh, that's strange, how is that possible? But then after a few years, we see it again and again, and it's normal, right? O cuando se descubren nuevas especies que al principio parecen, wow, qué animal más extraño, pero luego es una cuestión de familiarizarse con él y a los pocos años ya, en fin, parece Yeah, normal. so that gives us some things to think about, that maybe in previous lifetimes we looked completely different than just this particular human form we have at the present, right? Esto nos hace pensar sobre la posibilidad de que tal vez en vidas anteriores hayamos tenido un aspecto totalmente distinto al que tenemos hoy. And humans will also disappear on this planet, right, after a certain period of time. Y la especie humana también, después de un cierto tiempo, desaparecerá de este planeta. Yeah, they were not there 40,000 years ago, and another 40,000 years or so, maybe no humans in this shape, right? No estaban antes, hace 40.000 años, y es probable que dentro de otros 40.000 tampoco estén. Yeah, so that's kind of, things change, right? Vaya, las cosas cambian. And we just grasp temporarily to what looks familiar to us, but that doesn't mean it will always remain that way. Y simplemente de manera temporal nos aferramos a lo que nos resulta familiar, pero eso no significa que las cosas vayan a seguir siendo así en el futuro. So then maybe it's possible to be born in different kind of form, right? Entonces tal vez sea posible nacer con una forma distinta. And then if you be ape-like, for example, then you have habituations of that still in your continuity of consciousness, and that can come to ripening when you die, right? Entonces, si fuimos simios en algún momento, hemos creado patrones que se mantienen, improntas, en base a esos patrones que se mantienen en nuestro continuo mental y que pueden madurar en el momento de la muerte. So then when you die, that's the next step in the Lamrim, right? So then we contemplate the lower rebirths, so to say, in order to generate a wish not to be reborn there. Entonces, llegamos al siguiente tema o al siguiente apartado en el Lamrim, y es, contemplamos la posibilidad de, una vez tras la muerte, la posibilidad de tener algún renacimiento en un reino inferior de existencia. Yeah, if this is all too difficult for you, then just you look out of the window and just don't listen. It's fine. Lo hacemos para motivarnos y crear las causas necesarias para evitar esos reinos inferiores de existencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si esto es demasiado abrumador, observa el cielo y desconecta, no pasa nada. No, I don't mind. No me importa. But for me, it's important to, to explain the traditional way, right? So yeah, it's good for the Lamrim, especially to
to keep doing that and not water things down and because then you lose the authentic aspect. Ujú. Pero bueno, o sea, no me importa, no hay ningún problema si alguien quiere desconectar de este asunto, pero para mí es importante explicaros el LAMRIM desde el punto de vista tradicional, ¿no? Canónico, por así decir, porque no me parece bien el descafeinar un poco las enseñanzas por si a la gente le va a sonar como muy raro, ¿no? Yo tengo la obligación de presentaros las cosas desde el punto de vista de la tradición. Because I've seen, and that's in the West, you have seen yourself, that some people say, oh, karma, low rebirth, too difficult, take it out. Emptiness, also very complicated, take it out. And then, actually, it doesn't work. Right? Yeah, that's true, right? Then you take out key points of Buddhism, and of course it doesn't work anymore, right? Porque yo he visto que muchas veces en Occidente, tal vez vosotros o vosotras lo habéis visto también, ¿no? Que como que la gente a veces elige, el rollo Karma and also rebirth, also that's one, right? Yeah. Karma y renacimiento, qué rollo, esto es, no me gusta, lo dejo. Va a cuidar, demasiado complicado, también lo dejo. Eliminas los muchos puntos claves del budismo y luego dices, esto no funciona. Yeah, so that's kind of, it's important to get the whole picture, right? Es importante tener la perspectiva completa. Because when we talk about compassion and renunciation, it's based on this whole picture, right? Porque cuando hablamos de compasión o de renuncia, todo eso, todos esos planteamientos se basan en esta perspectiva global. And the stronger this whole picture is, the stronger the renunciation and the stronger the compassion becomes. Y cuanto más fuerte sea la comprensión de del global, de toda la perspectiva, más fuerte y más estable va a ser la renuncia, la compasión, etc. Yeah, so that's for that purpose, yeah. And if you find it difficult initially, then you do a little bit and put it aside and move on, and then later on you can examine it again. Right? Y si te resulta esto demasiado difícil, no pasa nada, lo puedes escuchar un poco, lo puedes dejar de lado de momento y ya volverás a ello más adelante cuando te sientas preparado. So then if you're born in the lower states as animals, right? Like if you're born like 40,000 years ago as ape-like, then you might as well in the next life be born in a similar way, right? It's because of the habituation patterns of the past being there and can get activated. Right? Y si tuviste un renacimiento como un simio, por así decir, hace 40.000 años, también podrías volver a renacer como un animal o como un tipo de simio también en tu próximo renacimiento porque conservas patrones que podrían activarse en el momento de la muerte. So if you're born as an animal and don't think about the cats and dogs here in Özeling because they have a lot of food there, they're fed and it's quite a comfortable life for animals. Y ahora considerando a los animales, la situación de los animales, para ello no pienses en los perritos y los gatitos de Özeling que están muy bien cuidados y tienen mucho cariño y mucha comida y tal. But they have stupidity, right? You cannot teach the cats and dogs here how to transform their mind. Pero bueno, piensa también en términos de la estupidez, ¿no? No les puedes enseñar cómo transformar sus mentes, ¿no? Cómo practicar. So then in the animal realm, in the wild, right? If you look in the wild, then you see even on the level of insects, one eating the other, right? And then the birds eat the insects, and then the cats eat the birds. It's constant. If you watch Animal Planet, and then you can see this constant suffering of eating the others because I have to fill my stomach, so that's why I kill. And it's everywhere. Si observamos el reino animal, el reino salvaje, vemos que es un reino lleno de sufrimiento, hay una lucha constante por comer y no ser comido. Desde los insectos que se devoran unos a otros, y luego los pájaros se comen a los insectos, y luego los gatos se comen a los pájaros. Hay una necesidad constante de llenar el estómago, y para eso hay que matar, hay que comer. Podéis ver los documentales de Animal Planet o los de la 2 o lo que sea, y donde se ven estas cosas, ¿no? Esa lucha constante. So there's eating each other, then heat and cold, and hunger and thirst, and this stupidity, and like there's this wildfire, and there's this deer doesn't know where to go and just jumps in the middle of the fire and gets burned alive, right? So that's constantly there. Right? Están los sufrimientos del padecer el frío, el calor, el hambre, la sed y sobre todo la
la estupidez, la falta de inteligencia. Cuando hay un incendio, ante un incendio forestal, por ejemplo, este ciervo que no sabe cómo actuar, simplemente está saltando desesperado y acaba lanzándose al fuego. So once born there, it's very difficult to get out because you create a lot of negative karma constantly. Right? Una vez naces ahí, es muy difícil salir de ese estado de existencia porque estás creando karma negativo constantemente. And you can't train the mind. It's just if you observe animals, they just act whatever comes to mind. There's no control as we humans have. Oh, angry and okay, breathe in, breathe out, relax. You know, I'm not going to shout today at this person. Animals can do that. They just act whatever comes to mind. Right? Y además es muy difícil salir de estas situaciones porque carecen de ningún control sobre su mente y de ninguna capacidad para transformar su mente. Si observáis a los animales, básicamente siguen los impulsos. Tengo hambre, como. No tienen la capacidad que tenemos los seres humanos de decir, bueno, alguien te irrita y dices, a ver, un momento, calma, respira, hoy no voy a gritar a esta persona. Esa capacidad no está en los animales. And if you study animals, you know, in the wild, so to say, you can see the afflictions are very similar. No? Y si estudias el comportamiento de los animales en el reino salvaje, ves que sus aflicciones son muy similares a las nuestras. For example, the monkeys in Dharamsala, when I do a retreat, I always watch the monkeys, but don't really meditate. But then you see the monkeys and then they're normally friends, but then there's food, my food, you know, the grasping at the eye and they're touching it and eat and try to carry and look very angry to the others and walk away. It's kind of strong attachment and very strong sense of selfish aspect. Right? So you can see it there as well. Por ejemplo, los monos en Dharamsala, donde a veces voy a hacer retiro, me la paso mirando los monos, no medito mucho. Veis que podemos ver en los monos que tienen esas aflicciones muy similares a las de los humanos, ¿no? Cuando de pronto están todos bien, son amigos, pero aparece comida y todos pelean por la comida, ¿no? Y luchan con un apego enorme por la comida, se la comen todo lo rápido que pueden, la cargan así con ellos, mirando a los demás con desconfianza. Es un egoísmo exagerado, ¿no? Pues esas reacciones también guardan similitud con las nuestras. And also the stray dogs in India, you can see they're fighting each other over the food or with anger or strong desire and almost rape, you know, among the dogs, right? It's kind of, you can see it as the afflictions and then it's very direct actions, very negative, right? Very strong negative actions. Lo puedes ver también con conductas así de negativas con los perros callejeros en India, que hay mucho, cómo luchan entre ellos, cómo se pelean. Puedes ver la intensidad de la violencia o de la agresividad o de la ira que manifiestan entre ellos con tantas agresiones y demás. Puedes ver que es una conducta muy negativa. So yeah, once you're born in those states, then it's very difficult to get out because there's not much opportunity to do positive things. Right? Una vez has nacido en estos estados, no hay mucho que puedas hacer para salir de ellos, porque es muy poca tu capacidad de hacer cosas positivas. So then you're born there, you know, and then you stay a lot of time in that state, and then maybe once you get out, but then Buddhism already disappeared again. Right? So your opportunity is gone. Entonces, imagina que naces en uno de estos estados, tardas mucho tiempo en poder salir de él, y cuando sales, el budismo ya ha desaparecido, la oportunidad de practicar ha desaparecido. Yeah, so I mean, animal realm is maybe enough, so we forget the spirits and the hell realm for the time being. Creo que hablar del reino animal es suficiente de momento, vamos a obviar el reino de los espíritus y los reinos infernales. Because I mean, there's people who see spirits and you know, but yeah, and let's skip that for the time being. Yeah. Hay gente que ve espíritus y tal, pero bueno, vamos a dejarlo de lado de momento. But there's also a lot of suffering, of fear and fatigue, you know, it's very, yeah, they suffer a lot. Pero hay mucho sufrimiento también ahí implicado con miedo, con fatiga y todo. Yeah. So then you, in this time of the Lamrim, you contemplate how would it be to be an animal, for example, right? So see what kind of intense suffering there is of eating each other, constant fear, no food sometimes, nothing to drink, you just die out of starvation, right? Or you just get eaten alive, you know, it's kind of constant kind of suffering.
En este punto del Lamrim, el tema que estamos tratando ahora, lo que haces es contemplar el sufrimiento de los reinos inferiores, de estas posibilidades de existencia llenas de sufrimiento. En nuestro caso, contemplamos el sufrimiento del reino animal, ¿no? Todo el miedo, calor, frío, etcétera, todos esos sufrimientos que están ahí de forma constante y la dificultad que supone salir de ese estado. So then you contemplate that and you imagine you in that state, not that you look at a movie, but you in that state. How is it to be eaten alive? How is it to be constant fear? How is it to be dying out of hunger and thirst? So that you imagine how that will be. Entonces, después no solo contemplas el sufrimiento, en este caso en el reino animal, sino que te imaginas que tú lo estás experimentando, ya no solo como si vieras un documental. Ahí intentas experimentar tú qué es ser devorado vivo, o qué es morir de hambre o de sed, o qué es vivir con un miedo constante, ¿no? Esa es la siguiente parte de la práctica. But suffering is one thing, but constant creating negative karma, that's the worst aspect, right? And not be able to get out of that state. Yes, we were born again and again in the similar aspects, right? Y el sufrimiento es un aspecto, pero no es lo peor. Lo peor de esto es no poder salir de este estado, es estar creando karma negativo constantemente que te impide salir de este estado. Esto es lo peor de estas situaciones. So that, yeah, then you contemplate that again and again, and then you generate this wish. I don't want to be born there, right? Entonces, contemplas estas posibilidades una y otra vez para generar el deseo o la determinación de no quiero renacer ahí. And then you say, you go for refuge. Then the next topic comes, right? Going for refuge, right? Y entonces llegaría el siguiente tema en el Lamrim, que es la toma de refugio. So then you say to the Buddha, Buddha, please help me. Entonces es cuando le dices a Buda, Buda, por favor, ayúdame. So then the Buddha says, Entonces Buda dice, I cannot wash away your sins. I cannot take away your suffering. I cannot give my realizations to you, but I can show you what you should do. Buda dice, no puedo lavar tus manchas, no puedo eliminar tu sufrimiento, no puedo darte mis logros. Lo que sí puedo hacer es enseñarte cómo lo puedes hacer tú mismo. So then the Buddha says, look, there's this law of cause and effect we call karma. Entonces Buda dice, mira, ahí está la ley de causa y efecto que llamamos karma. Yeah, so karma is nothing magical, it's just nothing else than the cause and effect within the continuity of a person. Right? El karma no es nada mágico, es sencillamente cómo opera, cómo funciona la ley de causa y efecto de la conciencia en la mente de cualquier ser. As I said before, in one way, it's very scientific. Como he dicho antes, en un aspecto es algo muy científico. Like habituation patterns, we know that produce a particular future, right? Como por ejemplo, los patrones, los patrones con los que nos familiarizamos producen un determinado futuro. For example, that anger produces suffering, that's also karma, right? Que la ira o el enfado produce sufrimiento es karma. Yeah, so that we can understand. Eso lo podemos entender. Yeah, so that means there's a law of reality the Buddha saw. We cannot change that law, but we can live in accordance with that law. Hay una ley que opera en la realidad que Buda vio, una ley que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender a funcionar, a vivir de acuerdo a esa ley. Yeah, in a similar way, if there's more CO2 in the atmosphere, the planet will heat up, right? We cannot change that law, but we can prevent from producing more CO2. De forma similar, con más CO2 en la atmósfera, el planeta se calienta. No podemos cambiar ese hecho, pero sí podemos reducir el nivel de CO2 para evitar el calentamiento. Or fire is hot and burning, we cannot change that reality, right? But we can prevent our hand from putting into the fire, isn't it? O el fuego es caliente y quema. No puedo cambiar esa naturaleza, esa condición del fuego, pero sí puedo evitar poner la mano en el fuego y quemarme. So in a similar way, the cause for lower rebirths is engaging in heavy negative karma, like killing and stealing and those kind of aspects. Right? De forma similar, las causas para tener un renacimiento inferior es cometer acciones negativas muy fuertes, como matar y robar y cosas así. So that means that the Buddha then said, okay, if you don't want to be born in the lower realms,
practice morality. Entonces Buda dijo, bien, pues si no quieres renacer en los reinos inferiores, practica la moralidad. Because if you practice morality, you prevent yourself from committing negative deeds, right? Porque practicando la moralidad lo que haces es abstenerte de cometer actos negativos. And then you prevent yourself from being born in those states. Y eso previene que renazcas en los reinos inferiores. So then when we go for refuge, we don't go for refuge to an external source, right? Because we go for refuge in our own practice of morality. That's our safe direction. Cuando tomamos refugio, no buscamos refugio en un ente externo. En realidad nos estamos refugiando en nuestra propia práctica de la moralidad. Nos estamos refugiando en la dirección segura que queremos establecer. So that's kind of very interesting that that on the small scope we take refuge in morality, basically. Es muy interesante porque en este primer nivel de motivación del Lam-Rim, en realidad estamos tomando refugio en nuestra práctica de la moralidad. So refuge can also be explained according to the middling scope and the great scope. Yeah, we come to that later. El refugio también puede explicarse en términos de los siguientes dos niveles del Lam-Rim, el nivel medio y el nivel superior, pero pasaremos a eso después. But at the small scope, then that's what it is. Refuge means a safe direction, right? So our safe direction is morality and not engaging in negative deeds. And because of that, then we live in accordance to this law and we're not reborn in those states of existence, right? Y el refugio significa eso, significa tomar la dirección correcta. Y en este caso, en este nivel, es la conducta moral, la conducta que decide abstenerse de cometer acciones negativas porque eso genera las causas para tener renacimientos inferiores. De forma que lo que nos refugia, en lo que nos refugiamos para evitar tener renacimientos de sufrimiento, es en la práctica de nuestra moralidad. So that's kind of a safe direction, right? Esa es la dirección segura. Yeah. So also in the Alejandro, he had this interview with Vember Roger. I think it's still probably you can find it online, right? So then when Alejandro asked Vember Roger different questions of being with Lama Zopa Rinpoche, and then Vember Roger asked Lama Zopa Rinpoche one point of time, because Rinpoche is 24/7, doesn't sleep, is constantly working for others, right? So then Vember Roger asked Lama Zopa Rinpoche, do you not have to relax or something, you know? And then Rinpoche just ignored the question. Yeah, and then Vember Roger asked one time, oh, but what does it mean for Rinpoche to relax? And that's a very interesting answer. Then Rinpoche said, abiding in morality. It's very interesting. Because if you abide in morality, you don't have to worry too much because you live in accordance to the law of cause and effect. So you produce a good future, right? So you don't have to worry, you can relax. You know? Yeah, it's a very interesting answer. ¿No? Hay una entrevista publicada en uno de los boletines de Nagarjuna Madrid, a la que podéis tener acceso, y es una entrevista que le hizo Alejandro, que algunas conoceréis personalmente, a Venerable Roger, que ha sido el principal asistente de Lama Zopa Rinpoche durante muchos años. Y en esa entrevista, Venerable Roger cuenta que en una ocasión, hablando con Rinpoche, como sabéis, bueno, no paraba un segundo, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, haciendo cosas sin parar por los demás. Entonces, en un momento dado, Venerable Roger le preguntó, ¿Rinpoche nunca se relaja? ¿O qué significa la relajación? Rinpoche como que no le hizo caso y siguió adelante, ¿no? En otro, bueno, pues más adelante tuvo la oportunidad de volverle a plantear, pero a ver, ¿qué significa la relajación o el relajarse para Rinpoche, dado que estaba sin parar todo el tiempo, ¿no? Y Rinpoche le dio una respuesta que resulta muy interesante. Rinpoche le dijo que la relajación es permanecer en la moralidad. Es decir, cuando tienes una conducta moral, te puedes relajar porque eso significa que estás viviendo de acuerdo a la ley de causa y efecto. En base a eso te puedes vivir con la tranquilidad de que no vas a generar ningún causas para tener resultados negativos, ya que la práctica de tu moralidad consiste básicamente en alejarte, en abstenerte de cometer acciones negativas. Because the Buddha sees the connection between every activity and its result, right? So we cannot see everything. For anger, we can see, but if you talk about lifetimes, we don't remember our previous lifetime, first of all. So how can we see the correlations, right? Porque Buda es capaz de ver la relación existente entre la acción y el efecto, la consecuencia de esa acción. Eso es algo que a nosotras se nos escapa. Tú puedes ver la relación que hay entre un momento de ira y las consecuencias que tiene, pero cuando eso lo trasladamos a muchas vidas, no podemos ver
las consecuencias de actos que cometimos hace mucho tiempo atrás. But there are people with clairvoyance and advanced levels of clairvoyance, and they see correlations. Right? Pero hay gente con niveles muy avanzados de clarividencia que sí puede ver estas correlaciones. There's a very moving video of one master of the Thai forest tradition, Mahaboa. You know, I don't know in Spanish language, but in English is there. You know? So Mahaboa is a direct student of Achandra Mun, which is kind of a very famous master in the Thai forest tradition. And he is a great experienced meditator, right? Mahaboa. So then there's a very interesting video about after lunch, normally they give a Dharma talk. So then one lady asked about what happens after death, you know, to give a Dharma talk about it. So he started explaining, and then it becomes very personal, you know, then he talks about his own experience. It's very moving, very interesting. So then he talks about that he was in one retreat and his mind was so clear. There's so much clarity. He said people cannot relate to that, but it's incredible. You know? And then following that, he got this incredible clairvoyance of many lifetimes. And he saw how people actually create negative karma and the suffering results of it. You know? And he became very emotional. He started crying, you know. And then he said to the people, please don't do this. Because he saw the result coming from a negative act, how that actually results in suffering. So he saw it from his own experience. And there's no way this person is lying about this, right? There's no reason for it. It's very moving, very moving. Yeah. Hay un vídeo al que probablemente podéis acceder, un vídeo que encuentro muy emocionante. Dentro de la tradición en la tradición Theravada, la escuela de Thai Forest, de grandes meditadores, uno de ellos, Mahaboa, que es un discípulo de uno de los principales maestros de esta tradición, Achandra Mun, sale en ese vídeo. Este gran meditador daba unas charlas en la parte de en la tradición tenía la costumbre de dar una charla después del almuerzo y se graba un vídeo sobre esa charla. Hay una mujer asistente allí participante le hace una pregunta a Mahaboa sobre qué pasa después de la muerte y el maestro le empieza a dar la respuesta y su respuesta empieza a tomar un cariz personal porque él empieza a hablarle de la experiencia que tuvo en un retiro de meditación donde consiguió a partir de su nivel de concentración un nivel de claridad mental extraordinario, algo con lo que, en fin, a nosotros nos resulta muy difícil de concebir, y que a partir de ahí consiguió clarividencia. Consiguió una clarividencia que le permitía ver varias vidas pasadas. Y a partir de ahí pudo ver esa correlación directa entre las acciones de la gente en vidas anteriores y los resultados que se tienen tiempo después. Y es decir, esa relación de causa y efecto, los resultados kármicos de las acciones. Y que se ve en el vídeo que a medida que le da la respuesta, él se va emocionando cada vez más y más y acaba llorando por la compasión que le suscita el ver de manera tan clara la relación directa que hay entre las acciones negativas y los resultados de sufrimiento, y acaba diciéndole un poco a la audiencia, no lo hagáis, no hagáis esto, o sea, no cometáis acciones negativas porque es que es esto lo que os va a pasar. Eso es en base a su clarividencia como resultado de su nivel de concentración. Y yo creo que él no estaba mintiendo, que no tiene ningún motivo para mentir o para inventarse nada de esto. So he saw rebirths in animal, spirit, and hell states. And you saw also how that connected with a particular activity a few lifetimes before that. So it's very moving. ¿No? Él vio renacimientos en formas de animales o espíritus o otras formas de existencia llenas de sufrimiento, y vio la correlación que tenía eso con acciones que habían causado esos resultados, y eso es algo muy emocionante. And there's no reason for him to lie about it. Also the Buddha, there's no reason to lie about this, right? The Buddha is motivated with pure compassion, right? Yeah. And also Nagarjuna, his philosophy is holding up to the modern findings of quantum mechanics, right? I told you before. Carlo Rovelli said Nagarjuna is completely in line
with what we find in quantum mechanics at the moment. Ujú. And Arya Nagarjuna, in the Letters for a Friend, for example, also talks about these aspects, right? So there's no such an incredible philosopher also talks about similar aspects, right? There's no reason to deceive people or whatsoever. That's just how reality is, right? Ujú. No hay motivo para que este maestro de la tradición Tai mienta, o para que el Buda mismo mienta cuando Buda estaba guiado únicamente por la gran compasión. El propio Nagarjuna, los planteamientos de este gran erudito indio están en completa correlación con los descubrimientos de la física cuántica. Ya he mencionado que en diálogos con este físico, con Carlo Rovelli, él comentaba, leyendo textos de Nagarjuna, que le sorprendía que estaban totalmente en línea con los descubrimientos de la física cuántica, ¿no? Nagarjuna también es otro gran erudito de la antigüedad que no tiene ningún motivo para mentir o para tratar de engañar sobre en fin, esta información. Yeah, so if it's all too much for you, then you just can put it on the shelf or something. It's okay. It's also okay. Bien. Pero bueno, si todo esto es demasiado para ti, déjalo de lado, ponlo en la estantería, no pasa nada. Or you just question it and see, does it make sense or not, right? O bueno, cuestiónalo, ¿no? Valora si esto tiene sentido o no tiene sentido para ti. Yeah, so certain aspects of reality we just don't know. And that's also true in science, right? I mean, the whole 80% of the universe is made out of black matter. We don't have a clue what's all about. Pero hay aspectos de la realidad que nos permanecen ocultos, ¿no? No podemos saber, no sabemos, no los conocemos, ¿no? No los podemos dilucidar. El 80% del universo está compuesto de materia oscura de la que no tenemos ni idea. So there's so many things we just don't know, but that doesn't mean it doesn't exist, right? Hay tantas cosas que no conocemos, pero eso no significa que no existan. So it's good to examine. No? It either exists, okay, what are the reasons for it to exist? Or it doesn't exist, what are the reasons for it not to exist? And then see what is more convincing, right? Same with reincarnation, it exists or it doesn't exist. What are the reasons for it to exist? What are the reasons for it not to exist? And then see what looks more a valid reason, right? Pero es bueno examinarlo, someter todo esto a escrutinio, valorar, ¿hay algo que existe? Bueno, pues, ¿cuáles son las razones para su existencia? ¿Cuáles serían las razones para su no existencia? Y luego valorar qué tiene más sentido. Lo mismo, por ejemplo, cuando pensamos en la reencarnación. ¿Cuáles son las razones que apoyan o que establecen la existencia de la reencarnación? ¿Cuáles serían las razones que justifican el que la reencarnación no exista? Y luego tratar de valorar cuál es la razón más válida, ¿no? Yeah, so maybe that's enough for tonight. Pues, tal vez esto sea suficiente por hoy. No nightmares, okay? Que nadie tenga pesadillas. But yeah, you can think about it, right? Pero bueno, podéis pensar en esto. It's important to contemplate this, right? Es importante contemplar estas cosas. If you believe in it, it's good to contemplate to get more conviction, right? If you don't believe in it, it's important to analyze things, right? To check things out. Si crees en esto, es importante contemplarlo para reforzar tu convicción, y si no crees en ello, es igualmente importante analizarlo para valorar si tiene o no sentido para ti. Yeah, okay, so I do a little bit of transmission then. Vamos a hacer continuar con la transmisión. Tambo la shi semje ne wa che wa du ne sam ba ne ko re du ne sam ba chang wa ne wa du ne sam ba ne ze ne wa du ne sam ba o ni ba la sung de gong ne ji cha zhang gi du ne sam ba o sung ba dun de du ne la nga. So he also explains you can go up or you can go down when you die. That's what it says. You can go to fortunate rebirths or unfortunate rebirths, and then first it explains the unfortunate ones. Ahora está hablando de que puedes ir así literalmente, puedes ir hacia arriba o hacia abajo, es decir, puedes tener renacimientos afortunados o desafortunados, y a continuación pasa a explicar primero los renacimientos que se consideran desafortunados. Because we have to prevent ourselves from falling in low rebirths and again get a passion rebirth to progress. Porque necesitamos evitar caer en un renacimiento inferior para poder seguir progresando, tener condiciones adecuadas para poder seguir progresando en el camino. Nibala sunde gong e jik cha changi duna sambao sumba dundo gi duna la nga chigi chigi sa wa duna shin ti mu duna cha changi duna che shin ba duna ge shin ju ba duna lo niba jik den ji ma devata ten la ni
ten la ju go ne dan ba gya su draw dan de like tam je gi tawa le de yi je gi de ba kyewo. And then it explains how to, go to yeah, fortunate rebirth by, going for refuge, and then of course morality comes later on. Yeah. Y a continuación explica cómo conseguir renacimientos superiores tomando refugio y más adelante hablará de la práctica de la moralidad. And then generate faith of conviction in karma, because it's very important to understand the law of cause and effect, right? Yeah. Y cómo generar fe o convicción en el karma, porque es muy importante comprender la ley de causa y efecto. De like tam je gi za wa le de yi je wa ge ba o tam bo la nga gyu la ten ne gya su jo wa yu gan la gya su jo wa ji tar gi gya su song we tse gya su song we pen yen gya su song we la jiao ni ba yo kan la gya su jo wa la ni gya yu ngu song wa ngu da de gya su ba gyun zen song ba la shi yun den sheba gona gya su jo ge ba sheba gona gya su jo ge lang ba gona gya su jo shen de mi ma gona gya su jo wa ho shi ba pen yun la gi nang ba sang yi ba zu ba dong ba den de dam je gi den je ba nge sa ba la gi di ba nang ba se ba yu wa su nang nam gi gya je de la de su ba mi da mi ma yen ba nyu ba mi ju ba nye sun de mi dong wa za sang ba dun dang ju ju ba nyu de sang ye ge wo. Then it talks about the benefits of of taking refuge, right? So basically the benefits in this case of practicing morality. Right? Yeah. Ahora habla de los beneficios de tomar refugio y en este caso se refiere a los beneficios de practicar moralidad. Yeah, and then also, after taking refuge, other kind of benefits we can talk about a few tomorrow. Yeah. Y continúa hablando de los beneficios que se obtienen con la toma de refugio, pero de eso hablaremos mañana. Yeah. So if there's any questions, preguntas about which animal or sobre los animales o lo que sea. Many questions. Oh yeah, I expected many today. Yeah, good sign, because rebirth is challenging, right? Bueno, quienes queráis, creo que habías levantado la mano. Yo era, volviendo al tema de esta mañana, quería preguntarle a Marcela que le escuchaba que puede hacer cuando tiene clase de dormir. ¿Cómo? Sí, lo vemos todo. Sí, vale, I have to talk to the mic first. Yeah, sure. Hello, Mike. Yeah. Retomando el tema de esta mañana, ¿qué práctica o qué visualización hacer? Bueno, Hace él, perdón, he entendido hacer, vale. ¿Qué práctica hace él cuando se queda dormido? Yeah, okay. So, coming back to the topic of this morning about how to familiarize yourself with the process of falling asleep in the context of the death and dying. Yeah. So what it would be correct to ask Geshe-la about what is the method you follow, or any visualization or any particular practice that you do when you are falling asleep every night? I mean, we talked about a few aspects, right? Like ideas, yeah. So that's kind of the general advice, right? And try to generate a mind of loving kindness, compassion, right? Yeah, but there's more advanced levels, right? That the guru dissolves into you, and then you dissolve yourself into emptiness, right? But that's a little bit more complicated, right? So that's later when you study the Vajrayana, for example, right? Especially Haisho Tantra, then there's more advanced things that can be done. But if you ask what I personally do, then I just get tired, lay down, and knock myself out, and in the morning I wake up and say, "Oh, it's morning already." Bueno, hay técnicas un poco generales como las que hemos explicado esta mañana, ¿no? La de tumbarse sobre el lado derecho, etcétera, incluso imaginar que tienes a tu maestro al lado. Sobre todo lo de generar pensamientos positivos, dormirte pensando, tratando de sentir compasión o amor. Esa es una práctica general muy recomendable. Hay prácticas mucho más complejas. Por ejemplo, visualizas que tu maestro se disuelve en ti, tú te disuelves en vacuidad, pero eso es algo muy complicado y normalmente se empieza a hacer tal vez después de haber recibido iniciaciones del yoga de tantra supremo, etcétera, etcétera. Si me preguntas lo que yo hago personalmente, pues yo me tumbo así y claro, me duermo enseguida.
Okay. Yeah. Yeah. I have a question about reincarnation. Sure. Yeah. Does it follow the same chronological perception of time that we have now? Yeah. Okay. You La translate it. reencarnación sigue la misma perspectiva cronológica temporal que tenemos ahora, aquí, ¿no? En esta vida. I mean, time is subjective, right? Yeah. So, because when you dream, for example, in a few seconds, you can have an experience of many days or many years, right? So time is very subjective. And also the time is different in different realms. Yeah, the way we experience time as humans, the time gods experience, or those in the hell beings, the days are either shorter or longer, right? There's a difference there. And you can think about Einstein talks about relative the general relativity, right? So that it depends on the reference body, how fast the clock runs, you know. So that's why it's, you know, in Buddhism we have very similar, because time is subjective, you know. Yeah. Pues So sorry, so Yeah. so this means that you can have a life towards the past or the future? Oh no, time that's also according to science, time is linear. Yeah, it goes to the future, right? So you cannot go back to the past. You can remember the past, right? But you cannot go back and be reborn in the Middle Ages, because that's time. Maybe in another universe there's something similar, but on this planet is past tense, right? Okay, so consciousness, Yeah. although although permanent, is subject to a chronological linear. Yeah, linear time towards the future, right? Yeah. So that's in accordance with also Carlo Rovelli's interpretation of time, right? Depending on entropy, you know, the hypothesis with entropy that time goes linear and goes towards the future, right? Yeah. So that's in Buddhism also. We have interpretations like that. Yeah. Bien, pues sobre si las reencarnaciones futuras que podamos tener tienen la misma perspectiva temporal que tenemos aquí y ahora, la respuesta es que no necesariamente, porque el tiempo es subjetivo. Es decir, por ejemplo, en los sueños, en unos pocos segundos se pueden tener la experiencia de muchos días o incluso de años, ¿no? En un estado de vigilia. Es decir, la percepción del tiempo es subjetiva y eso implica que dependiendo del reino o el plano de existencia donde se esté, la percepción del tiempo puede variar. El tiempo, por ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein establece que el tiempo depende de su objeto de referencia. En función de la velocidad de ese objeto, el tiempo va a ser más rápido o más lento. Es también un elemento subjetivo. Ahora, eso no significa que podamos renacer en el pasado. Es decir, la concepción budista del tiempo es que es un fenómeno lineal. El tiempo avanza hacia adelante, hacia el futuro. Y esto es decir, no podemos renacer a lo mejor en un ambiente que se asemeje a lo que era la edad medieval aquí, pero eso no significa que hayamos vuelto al pasado. El tiempo va siempre hacia adelante. Y esto está en consonancia con las afirmaciones, por ejemplo, de Carlo Rovelli, que es un estudioso también de la gravedad cuántica y demás, y que utiliza mucho el concepto de entropía, para el que el tiempo está establecido siempre como un proceso lineal hacia el futuro. Yeah. You choose. Yeah. Yeah. Okay. And it's about this morning. Of it. I have my birth plan written down. Okay, good. Yeah. So, but there is a thing that I don't have it clear. Okay. And it's about organ donation. Or Organ donation. organ donation. Yeah. Yeah. Okay. So, because on one hand, I think it's a big act of compassion, because you give your body in order to save life. But in the other hand, you cannot keep your body still and untouched during 3 days. Yeah. That you should. Yeah. So, What do you do? I mean, for Yeah. a practitioner like me,
that I don't have any realization. Yeah. Yeah. Bien, la pregunta. Tengo escrito ya mi plan de cómo morir, pero hay un punto en el que no lo tengo claro, y es el relativo a la donación de órganos, porque me debato entre donar órganos me parece un acto compasivo, vas a ofrecer tu cuerpo, partes de tu cuerpo para salvar la vida de otra persona y eso está muy bien, pero a la vez eso implica que van a tocar mi cuerpo, en fin, mi cuerpo no va a poder permanecer tranquilo sin que nadie lo perturbe durante los 3 días que se recomienda. Y eso para alguien como yo, que no tengo grandes realizaciones espirituales, es necesario. Entonces, ¿qué hago? Yeah, so there's not a straightforward answer, right? It's kind of depend on many causes and conditions because karma is very complex. No hay una respuesta unívoca, ¿no? Porque hay muchas... el contexto es muy complejo, ¿no? Hay muchas causas y condiciones implicadas aquí. But yeah, if for an advanced practitioner, yeah, who can use the dead state to progress quickly in the path, then it's probably a different story, right? Para una persona, una practicante muy avanzada, que puede utilizar ese momento de la muerte o esa meditación en la luz clara para avanzar mucho, muy rápidamente en el camino, eso sería un tema aparte. La situación ahí es distinta. But then for us ordinary beings, then if you have very strong kind of compassion-based act of generosity, right, of giving your own body away, then why not? Pero para gente normal, como nosotras y nosotros, si tenemos una compasión o una actitud de generosidad muy compasiva y muy fuerte, como es la de dar tu cuerpo, tus órganos a otra persona, ¿por qué no hacerlo? The Buddha gave away his body many times, right? Buda dio su cuerpo muchas veces. Yeah, so, but then, yeah, if you decide to do that, make sure you have a very pure motivation, right? And then also make prayers that your consciousness might leave as soon as there's death, right? As soon as you being constant as clinically dead. Si tomas la decisión de donar órganos, lo que puedes hacer es rezar, ¿no? Para que tu conciencia abandone el cuerpo inmediatamente, para que no se vea afectada por eso, y además para que asegurarte de que tu motivación al hacerlo sea pura, de la motivación que te lleva a donar tus órganos que sea realmente compasiva, ¿no? Que esté limpia. Yeah, so then it can happen because of the generosity you practice with pure motivation that activates positive karma. Right? This is also possible. Right? También es posible que gracias a ese acto de generosidad guiado por la compasión, eso active un karma positivo en el momento de tu muerte. Yeah, so there's various things possible, and then just make strong prayers that may your consciousness quickly leave the body, right? Y eso, haz oraciones muy fuertes para que tu conciencia abandone inmediatamente el cuerpo. Yeah, because you're probably not around monastics who can do things for you, or high lamas who can do things, right? To shoot the consciousness out of the body, right? So there are practices like that, like for example the root chant of Guru Samaja. If you recite beyond the 5th chapter, then consciousness goes and leaves the body. So there are practices done normally also when there's a lama passing away, and with Geshe Lama Kunchok, for example, was like that. And then the fly was trying to lay an egg in the eye, right? So they noticed the fly was keep coming. So they thought, okay, better cremate earlier, because when there's a fly in an egg there and you cremate, there's a negative created by killing. Right? So then they did practices for the conscious to leave the body earlier. You know? So there are practices like that. But yeah, we don't have our neighbor who can do that practice for us, right? So, but yeah, there are practices like that for the conscious to leave the body quickly, you know. Lo de hacer oraciones para que tu conciencia abandone el cuerpo cuanto antes también tiene que ver con que probablemente no estemos en un contexto donde tengamos a un montón de monjes o de grandes lamas que puedan hacer prácticas que nos ayuden a, de alguna forma, disparar nuestra conciencia fuera del cuerpo inmediatamente, ¿no? No vamos a contar con eso probablemente. Hay prácticas específicas que se hacen para acelerar ese abandono de la conciencia del cuerpo. Por ejemplo, en el Tantra Raíz de Guya Samaya, a partir del capítulo 5 se especifica, o en el caso de Geshe Lama Konchok, cuando él murió, y se estaban haciendo todas estas puyas, ofrecimientos, rituales, etcétera, a su alrededor durante los días posteriores de la muerte. En un momento dado vieron que había una mosca o un pequeño insecto que se ponía aquí en su ojo y volvía una y otra vez.
y en ese caso tampoco estoy seguro de haber entendido el detalle, ¿no? Pero se trató de hacer una serie de rituales o de ceremonias para acelerar el que la conciencia del lama abandonase el cuerpo y se pudiera proceder a la cremación cuanto antes. Es decir, que en cualquier caso, como eso probablemente no sea el contexto en el que vamos a morir, lo mejor es simplemente rezar o tener la aspiración de que nuestra conciencia abandone el cuerpo cuanto antes si es que vamos a donar los órganos. So then, yeah, if you decide to do it, right, then make sure you have a pure motivation and with compassion, and then also make prayers for your conscience to leave soon. Right? Si decides que lo vas a hacer, asegúrate de que tu compasión al hacerlo es pura y haz oraciones para que tu conciencia abandone el cuerpo cuanto antes. ¿Y si no lo abandona? ¿Qué pasa? And if the consciousness doesn't leave the body, Then it's still there. pues entonces todavía está ahí. ¿Qué But with conditions. Yeah, so It then they remains. cut over but you don't feel pain anymore, right? Because you already we Yeah, saw with with the elements dissolving, then Sure. already at the second Yeah. dissolvement, then the feeling is gone, right? So Mhm. there's no pain anymore, right? Mhm. But yeah, you can be there and see, oh, people, because if there's an out of the body experience, you don't perceive the pain anymore. Mhm. And because of your motivation that might get activated at that time, you think, oh yes. And then and of course it's important to detach from the body. Right? Mhm. So if that's all the case, then you're able to detach and you see it happening, and then you can maybe recall this kind of aspect of your pure motivation, and then your conscience goes the right direction. Ya no sientes dolor, lo que hemos visto esta mañana con la meditación, ¿no? A partir estas 8 disoluciones en el proceso de la muerte, a partir de la segunda disolución ya no hay sensaciones físicas, no sientes ningún dolor, aun cuando la conciencia sutil permanezca en el cuerpo. Entonces pueden ocurrir varias cosas, pero aun cuando tuvieras una de estas experiencias que la gente ha tenido en la que la conciencia abandona el cuerpo y se ve, tú verías que están, en fin, estirpándote los órganos, pero no sentirías ningún tipo de dolor físico. De hecho, eso se podría aprovechar si has trabajado el hecho de desapegarte de tu cuerpo, de estar lista para abandonar tu cuerpo y la compasión es pura, se podría aprovechar esa visión para intentar conectar con esa compasión y eso podría activar un karma positivo que te impulsara a un renacimiento positivo también. Hay muchas posibilidades aquí involucradas. But yeah, there's different things possible, right? That's why I said there's no one answer to every case, because every case is different, right? Claro, pero como he dicho antes, son muchas las posibilidades, por tanto no hay una única respuesta que valga para todos los casos. Cada situación puede ser única. But it's just for people who really like to donate in that way, that's the advice we give. Pero bueno, para gente que realmente quiere donar órganos en esa situación, pues este sería el consejo que le daría. And then make sure before they move your body, then they pull your hair at your crown or something. You can ask your family or friends to do that before they start take your body away, right? Asegúrate, por ejemplo, de que antes de que se lleven tu cuerpo, algún miembro de tu familia, algún amigo, estira de tu pelo aquí en la coronilla, da tirones del pelo, ¿sí? But yeah, it's up to the individual, right? If you decide to do that or not. I mean, we cannot say you shouldn't do it or you should do it, right? It's up to the individual. Pero depende de cada individuo el que decida o no hacerlo. Nosotros no podemos decirle hazlo o no. Yeah, and yeah, as I said before, the Buddha, although the Buddha practiced the sutra system, he gave away his body many times, right? Y como he dicho antes, aunque Buda practicó el camino del sutra, Buda ofreció su cuerpo muchas veces. 2000 years ago, for instance, Mm. there were a population of, let's Ale, say, yes, yeah. 500 million, for Yeah. instance. And now it's much we more. are 8 billion How is that people possible, right? in the planet. Yeah. So where do so many people, Yeah. so many minds come Yeah. from? Hace 2000 años la población mundial a lo mejor era de 500 millones, ahora es de 8000. Toda esa gente nueva, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde vienen todas esas conciencias? ¿Cómo se explica? Yeah. I always been asked that question, so I just reply. Claro. Siempre me hacen esta pregunta, si es que simplemente le doy al play. So that means that, I mean, that means that, we just have a few million or billion more or less, right? Hmm. But we have infinite forms of consciousness. This is not the only planet.
And that human life is not only life. There's animals, there's spirits, there's more animals than humans, there's more spirits than animals, and there's more help beings than spirits. And there's God realms as well. And there's all the universes with all forms of life, and consciousness goes according to your thought. So the speed is very fast, right? So that means if there's infinite forms of consciousness, a change of a few humans, of a few million, is not a big deal. You just get a consciousness from somewhere else that takes rebirth as a human, and then there's less humans and they take rebirth somewhere else, right? It's kind of, if you look at maggots, when there's a corpse somewhere, or little, that's how it explained in the text, right? Before there's hundreds of them, but yeah, that's just consciousness that is just waiting in the bardo to get reborn, and it just happens like that, right? So if you just think about a few million compared to infinite numbers, it's not a big deal, right? In a similar way, if you have a difference of 10 in a population of 1 billion, it's not a big change, right? If like in 10 years we have 10 more people in this population of 1,000 people, then it's still a very small number, right? So in a similar way, a few million in infinite numbers is still a very small amount. And consciousness can go from different planets and go here and there. That's not a big deal. Right? Claro, una variación de unos pocos miles de millones en la población humana realmente no representa ninguna diferencia sustancial. Hay que contemplar la perspectiva global, que sería, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, o sea, la cantidad de consciencias que existen, de seres con consciencia, es numéricamente infinita, en el sentido de incontable. Entonces, una diferencia de unos cuantos miles de millones concretos de seres humanos en el planeta Tierra no significa nada. Sin irnos muy lejos, en el planeta Tierra, solo los insectos, ¿no?, multiplican por mucho la población humana. Y luego en todos los planos de existencia en el samsara, los animales son mucho más numerosos que los humanos. Los espíritus son mucho más numerosos que los animales. Los seres en los reinos infernales son mucho más numerosos que los espíritus. Y luego además tenemos los reinos celestiales, también con muchos seres, y además están los otros universos con un montón de formas distintas de vida. Vaya, que hay literalmente un sinfín numérico de seres, por tanto de consciencias que pueden reencarnarse en uno u otro sitio. Y además la velocidad a la que se desplazan los seres en el bardo antes de tomar su siguiente renacimiento es la velocidad del pensamiento. Cuando el karma que les propele es inmediato. Pueden renacer en cualquiera de estos espacios, da igual la distancia física. Entonces, en ese sentido, un ejemplo clásico que se da aquí es cuando los gusanos que aparecen cuando hay un cuerpo, un cadáver, por ejemplo, ¿no? Como que de pronto aparecen, ¿de dónde salen estos 5.000 gusanos, ¿no? Pues se reproducen muy rápidamente, son seres que están en el bardo esperando una oportunidad para renacer. En cualquier caso, es un cambio, en el caso de la población española, no, planetaria. Es un cambio, Spanish population or planetary. Es un cambio tan ínfimo relativamente, teniendo en cuenta el número infinito de consciencias, que no marca ninguna diferencia. Es como que hubiera una variación a lo largo de los años de 10 personas en una población de 1.000 millones. Realmente no hay ningún cambio. No hay que... Esto se entiende desde una perspectiva muchísimo más amplia. Or you see a lot of bees going, yeah, sometimes there's thousands of them, right? So they move by. If there are 5 of them are not there, you don't notice, right? So the 5 compared to the big number is nothing. So in a similar way, a few million compared to infinite is also almost nothing. O imagínate un enjambre de abejas que se desplaza, un enjambre enorme. Si de pronto desaparecen 5 abejas de ahí, tú no vas a notar la diferencia, ¿no? Pues en este caso es igual, una diferencia de unos cuantos miles de millones de habitantes en el planeta Tierra no supone ningún cambio en una población global que es numéricamente incontable. Yeah. The Spanish planet. All people speak Spanish. Sí, el ejemplo que ha puesto esta mañana de que la enfermera dejó la capa mientras que la otra persona estaba prácticamente muerta o que se consultaba. La pregunta es,
ahí no están operando las conciencias sensoriales. Con la conciencia mental se puede tener, se puede ver, se puede oír, se puede oler. So Gisela, like when we were talking about ¿esto se habrá oído? Sí, vale. When you were talking this morning about this near-death experience of different cases, like for example, this woman who I live with the tell the glasses. nurses, hey, my Glasses are glasses, there. no, in the drawer, or even the doctor who was using a very harsh word Yeah. against this. Yeah. So this person, they didn't, I mean, the perceptions that they had was through their mental consciousness, Correct. because their Sensory the perception sensory stopped, right? perception stops. So through the mental consciousness, we can really see and hear and Yeah. you know, Same in a dream, like right? that. Uh-huh. Very similar in a dream. Although a dream perception is mistaken because what we see and hear in a dream is not reality, right? But the experience is there, right? So, but then when the conscious becomes more subtle, you know, and then especially when there's an out of the body experience, as we talked about in the near experience, then it's a much more subtle forms of consciousness that can hear and see things, right? Same as clairvoyance, for example, is a type of clairvoyance, right? A person with clairvoyance has clairvoyance with mental consciousness, right? Generally speaking. So that person just sees a particular building, just knows that, or a particular sound, just knows that. So it is also mental consciousness. So it's very similar to clairvoyance, right? Sí, la conciencia mental puede percibir fenómenos externos como lo perciben las conciencias sensoriales. Es un poco como pasa en los sueños. En los sueños ves, escuchas cosas y tal. Lo que pasa que en los sueños es distinto porque lo que esos sonidos o esas imágenes que ves no existen realmente, ¿no? Pero la experiencia que te produce sí es fidedigna. En realidad es muy similar a la clarividencia. Es la conciencia sensorial la que está implicada en los casos de clarividencia. La clarividencia no ve las cosas con las conciencias sensoriales, las vinculadas a los sentidos, sino con la conciencia mental. Cuando alguien con clarividencia ve un edificio o lo que sea, simplemente lo percibe con su conciencia mental. No están implicadas las conciencias sensoriales. Y en estos casos de las experiencias cercanas a la muerte, eso se ve aún más claro cuando en muchos de ellos hay experiencias en las que la sensación es de que la mente se separa del cuerpo y observa el cuerpo desde arriba. Esa mente muy sutil o esa mente más sutil es en realidad conciencia mental que también percibe como si fueran conciencias sensoriales. Yeah, because mental consciousness can know, right? With clairvoyance. Yeah, mental consciousness can just know either another person's mind or a particular building somewhere on the planet, right? So it's very similar to that. Porque las conciencias sensoriales conocen, tienen esa facultad, pueden conocer espontáneamente como una forma de clarividencia, ¿no? Y por eso pueden percibir. Las conciencias mentales, perdón, sí, la conciencia mental, exactamente. Yeah, maybe Bueno, Tomás, creo que está... one more then? No. Yeah. Because your dinner is getting cold. Your dinner is going to the next life. Sí. Venga, si seguimos así, vamos a cenar en la siguiente vida. Pero venga, dale. Mañana. Si la conciencia no es material, ¿por qué depende de la existencia o manifestación de un cuerpo físico? Y luego, ¿puede haber manifestaciones? Una por una, mejor. O sea, hacemos una, ¿qué te parece? Si la conciencia es no material, ¿por qué depende para su manifestación de un cuerpo físico? If consciousness is not physical, why does it depend of a physical body to manifest? I mean, certain consciousness, yes, because we get karmically connected with the body. Right? So that means that there's consciousness, a stream of consciousness, and that stream of consciousness has a connection with law of cause and effect. And that causes us to connect with the physical body. And so in the High Jotanda, it's more clearly explained because consciousness always goes together with subtle energy, as we say, or lum. So subtle energy is a very subtle form of form, right? And the most subtle consciousness is never separated from this most
subtle form of energy. Yeah, so when you get a rebirth, your future consciousness is being produced by a previous consciousness, right? And that consciousness goes together with subtle energy, and that produces the physical body, you know, in the bardo as well as with rebirth, you know. So that means those two are never separated. Yeah, but then in the bardo is very subtle. Yeah, they can go straight to the wall, for example. Yeah, but then our body is more coarse, you know. So that means that karmically there's a connection that when your consciousness dives into the fertilized egg cell of your mother, just by the power of cause and effect relations of karma, you're just in there and you're stuck for the periods you have to have a life. En el caso de algunas consciencias no necesitan ningún componente físico para manifestarse. Quiero decir, la consciencia en realidad no necesita ese cuerpo para manifestarse. Lo que pasa es que dependiendo de la conexión kármica que tengan con determinados cuerpos o situaciones, entonces se manifiestan a través de ese cuerpo. Eso se explica mucho mejor en algunas enseñanzas del yoga del Tantra Supremo, cuando explican todo este proceso y hablan del lung, refiriéndose a la energía muy sutil o al viento muy sutil. La mente muy sutil, en los niveles más sutiles de consciencia, siempre cabalgan ese viento muy sutil. Es decir, están siempre vinculados o dependen para su transmisión de las energías más sutiles del cuerpo. Y esas energías más sutiles, ese lung, no es consciencia. Ese lung es materia, aunque es tan sutil que realmente no tiene un aspecto físico, ¿no? Bueno, pues en los continuos de consciencia, las corrientes de consciencia que están sujetas a la ley de causa y efecto y por lo tanto a cómo opera, al funcionamiento del karma y que están vinculadas siempre a esos vientos muy sutiles, cuando se produce el final, en la muerte, el final de la consciencia burda y el periodo de bardo y luego el renacimiento siguiente, son, digamos que esas mentes sutiles son trasladadas o cabalgan en esos vientos sutiles que tienen una conexión kármica, en algunos casos, con determinados futuros cuerpos. Eso es lo que determina, por ejemplo, como resultado kármico, el que un ser se reencarne o esa mente muy sutil y ese viento muy sutil, después del momento de la muerte, cuando se separan del cuerpo, que es un aspecto muy burdo, se reencarnen justo en ese óvulo fecundado porque tienen una conexión kármica con eso. Es un resultado kármico. No es que precise precisamente de eso, de ese componente físico para existir, ¿no? Sino que simplemente la corriente de consciencia está, pero está sometida a sus resultados kármicos, a esa ley de causa y efecto, y dependiendo de lo que madure puede manifestarse en un cuerpo o en otro o en ninguno. El cuerpo en el bardo, por ejemplo, es tan sutil que puede atravesar los muros. Eso no ocurre evidentemente con el cuerpo físico que tenemos ahora, ¿no? Pero no es necesariamente no hay una dependencia necesaria de un cuerpo físico como se plantea en la pregunta, es más bien un resultado de conexión kármica. So it's also very clear with advanced practitioners when they emanate a body outside of the physical body, right? Kind of a mental body, as we call it. You know? But then they have to come back because karmically they still have a connection with this physical body. Es muy claro en el caso de algunos practicantes muy, muy avanzados que pueden generar el cuerpo ilusorio, un cuerpo fuera del cuerpo, pero que no obstante luego ese cuerpo tiene que regresar al propio, digamos así, por la conexión kármica que tienen con él, con la base física. And then subtle consciousness less depend on the brain, but sensory perception is very much dependent on the brain. Right? So if there's kind of faults in the physical aspect of the eye or the eardrums, or then we cannot see or hear. Right? So that means sensory perception is very much related with the physical brain and the physical aspects of our eyes and ears, etc. Yeah. La conciencia mental sutil, bueno, la conciencia mental y más aún la conciencia mental sutil no depende del cuerpo, del cerebro, de los sentidos, pero las conciencias sensoriales que están vinculadas a los sentidos sí dependen de esta base física. Por eso si hay algún tipo de problema o de tara o de mal funcionamiento a nivel orgánico, esa conciencia no puede percibir bien. Eso se traduce porque sí que están mucho más vinculadas. Yeah. Okay, so we'll dedicate before the dinner goes away. There's one more question tomorrow? One
more, but maybe. No, es que ahora me has escrito 5 más, entonces. Okay, no, quiero- no, she's suddenly came with another 5 questions, so Five. she will wait. Only till- 5. Okay. You can wait. How many? Vamos a dedicar. No joking. Yeah. Okay. So let's dedicate, and we can talk about tomorrow. Yeah. I give some more time tomorrow then. No. Bien, mañana vamos a destinar más tiempo para las preguntas, ¿vale? Okay. So same dedications, right? Ujú. Estamos en la página 41, vamos a leer las 2 primeras estrofas para la difusión de las enseñanzas para la larga vida de su santidad del Dalai Lama. Luego en esta página para el veloz retorno de la Mazopa Rinpoche para que nos siga guiando. Y luego para las 2 bodichitas, la bodichita convencional y la bodichita última. Página 41 y después esta página suelta y después la página 43. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Drakpa resplandezcan por siempre. Carried away for west and come dear, Vendam de Wabalu Chimwene, Teres Iguan Tenzing Yaso Yir, Shabe Shide Barute Yor Shir. Al maestro incomparable y a la asamblea de hijos de los victoriosos Travakas y Pratyekabudas, al victorioso Lobsang, padre e hijos junto con los maestros de linaje, a todos los objetos de refugio de infinitas tierras, os pido que concedáis virtud y excelencia para que esta aspiración se realice aquí y ahora. Por medio de la explicación y la práctica mantuviste y difundiste las preciosas y completas enseñanzas del Muni, portando la armadura de la paciencia de que nunca muestra desánimo. Incomparable y venerable virtud, te hago suplicar. Mientras te esforzabas concentrado en un punto en aras de las enseñanzas del victorioso, la única puerta de la que existe todo el beneficio y felicidad, y por los seres vivos, las madres, inesperadamente has marchado a la paz. ¡Qué gran pérdida! Aún así, por la verdad que nunca engaña de las bendiciones del océano de las 3 joyas y las grandes olas de codicia de los hijos de los victoriosos, que la sonrisa de una reencarnación rápidamente resplandezca en toda su gloria para los discípulos afortunados. Yanju Semjo Rinpoche, Magye Panangi Viruchi, Yeba Nyamba Meba Yang, Gone Gondu Beba Sho, Goni Tawa Rinpoche, Magye Panangi Viruchi, Yeba Nyamba Meba Yang, Gone Gondu Beba Sho. Yeah, so the meditation for tomorrow, maybe do something similar. The continuity of consciousness and the possibility of rebirth, so to say. And then on top of that, also see how